Yo creo que él ya está grabando. Alguien, claro. Sí, el pastor está grabando. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a iniciar, hermanos. Ya oramos, ya dimos gracias al Señor por este tiempo que nos concede. Y ahora vamos a la lección de hoy. Vamos a la lección. Antes de entrar a la lección de el modo imperativo, quiero que recordemos rápidamente. Hay cosas que les he repetido muchas veces, pero no me canso de repetir para que ustedes las tengan de memoria completamente, dominen el tema también. Los tiempos que hemos visto antes de entrar al imperativo: el presente, el auristo, el imperfecto, el futuro, el perfecto y el pluscuamperfecto. Y ya vimos la cantidad de frecuencia. El que más se utiliza es el presente de indicativo, es el que más frecuentemente se usa en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál nos toca ver el día de hoy? Nos toca ver el imperativo. Alguien diría, oye, son pocas las ocasiones en que aparece el imperativo, pero aquí en la gráfica, imperativo presente aparece cerca de 900 veces. Y el imperativo auristo también cerca de 800, 900 veces. Entonces, sí es importante, hermanos, que conozcamos el imperativo. El imperativo perfecto se usa unas cuantas veces en el Nuevo Testamento. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema del imperativo. Y como no existe el imperativo imperfecto, porque el imperativo es una orden, no podemos dar una orden al pasado, ni podemos dar una orden al futuro. Entonces, obviamente, el imperativo no existe en imperfecto ni en futuro. Alguien diría, ¿por qué existe en auristo? Si el auristo es un pasado. Bueno, porque el uso del imperativo en auristo no es un pasado. Lo vamos a ver en la lección de hoy. Entonces, básicamente, para centrar nuestra atención, el modo que nos toca estudiar es el imperativo, y básicamente vamos a verlo en presente y en auristo. Y aquí están las formas. Yo les hablaba de 1000. En total son 1631 veces que se usa el modo imperativo en el Nuevo Testamento. Ahora, cada tiempo que hemos visto el presente, el auristo, el imperfecto, el futuro, el perfecto, el pluscuamperfecto. Hemos visto el participio. O sea, hemos visto los tiempos, hemos visto los modos, aunque el participio y el infinitivo no son modos, pero sí los participios son verbo adjetivo, el infinitivo son verbo sustantivo. Y la próxima lección, justamente, alguien diría, hermano, ya tenemos todas las herramientas de griego. No, hermanos, nos faltan 5 lecciones. El día de hoy ver el imperativo, nos faltan una lección de infinitivo, nos faltan 2 lecciones de verbos mi y una lección de variaciones de los adjetivos. Entonces, con esas 5 lecciones completamos este curso de griego, completamos nuestra caja de herramientas de griego, tendríamos ya lo básico de los tiempos, lo básico de los modos, y todo resumido por una persona que llevaba 35 años dando griego. Lo resumió en el texto que ustedes tienen ahora, que estamos utilizando nosotros. Entonces, esperamos que este texto sea de bendición para cada uno de ustedes. Ahora, los tiempos, hermanos, los hemos visto también de la siguiente manera. No nada más el tiempo: presente, auristo, imperfecto, futuro perfecto y pluscuamperfecto. No solamente los modos: indicativo, participio, infinitivo, subjuntivo, imperativo y optativo, sino que también en este curso hemos hablado de las voces. ¿Cuáles son las voces? La activa, la media y la pasiva. Entonces, cuando veamos ahora el modo imperativo, entonces al hablar del modo imperativo, vamos a hablar de las voces también. ¿Cuáles son las 3 voces? Dijimos: la voz activa, que es la que siempre utilizamos normalmente; la voz media y pasiva. La voz media y pasiva en el presente tienen las mismas terminaciones, usan las terminaciones de los verbos deponentes. Pero vamos a ver que al ver el auristo, la voz pasiva tiene la teta. En algunos casos tenemos teta eta, teta epsilon, y aquí también tenemos la teta como una característica de la voz pasiva. Entonces vamos a ver, repito, el participio, aquí lo tenemos, el imperativo, perdón. Vamos a ver el imperativo en modo presente en las voces eh, activa,
media y pasiva, que realmente vamos a ver dos. La activa y la media y pasiva tienen las mismas terminaciones. Y el día de hoy vamos a ver también el imperativo, pero el imperativo lo vamos a ver ahora sí, la voz activa, la voz media, que es igual que la de los deponentes, y la voz pasiva, que tiene una teta. Entonces, esas son las características del tema que nos ocupa el día de hoy. Si no diéramos el imperativo, hermanos, con toda razón ustedes dirían, este curso de griego está incompleto. Nunca me hablaron del imperativo. Entonces, la lección de hoy es importante también para conocer lo que es el imperativo. Ahora, quiero decirles que tenemos nosotros en nuestro libro una serie de apéndices. Estos apéndices son sumamente valiosos, hermanos. Ustedes se van a dar cuenta de ello cuando empiecen a utilizar los apéndices de este libro. Se resumieron informaciones que son muy importantes para ustedes, para el uso también de la lectura del griego. Pero a manera de ejemplo de estos apéndices, quiero que rápidamente veamos lo que hemos visto. Tenemos el tiempo presente de luo, y tenemos la voz media y pasiva que tiene la terminación del deponente, por euomai, luomai, lueis, por eue, lue, luei, por euetai, luetai. La voz media pasiva tiene las terminaciones del deponente. Vimos el verbo luo en imperfecto. ¿Por qué el imperfecto tiene una épsilon? Indica que hay un pasado y las terminaciones son on, ese, omen, ete, on, y las terminaciones de la voz media pasiva son las mismas que el deponente. Vimos después el futuro, que son los más sencillos. El futuro simplemente le agregamos la sigma, y entonces tenemos luso, luceis, lucei, o eisei, omenete, usi, con la sigma. Y luego tenemos los verbos omai, ge, etai, ometa, este, ontai, son las terminaciones del deponente. Y la voz media tiene las mismas terminaciones. Luz, omai, luce, lucetai, luz, ometa, luz, este, luz, ontai. Pero la voz pasiva tiene la teta. Lutesomai, lutese, lutesetai, lutes, lutesómeta, luteseste, lutesontai. Entonces tenemos aquí, entonces, el futuro. Dije que el futuro y el auristo tienen la voz media y pasiva diferente en contraste con el presente, el imperfecto, donde la voz media pasiva solamente tiene las terminaciones de los verbos deponentes. Entonces, el auristo tiene dos características. Una épsilon al inicio que habla del pasado, una sigma, le llaman auristo sigmático algunos textos de griego. Entonces tenemos elusa, y luego tenemos por eusamen, el lusamen en la voz media, y en la voz pasiva tenemos la teta eta, el uten, el utes, el ute, el lutemen, el lútete, el lutesan. Entonces, se dan cuenta que hasta aquí todo esto lo dominamos, ya lo hemos aprendido, hemos memorizado los paradigmas y ahora estoy haciendo un repaso a 1000 por hora. Después de aquí tenemos el perfecto, tenemos una reduplicación y una capa alfa al final. Le luca, le lucas, le luquen, le lucamen, le lucate, le lucasin. Y la voz media pasiva en el perfecto tiene la misma terminación que los verbos omai. Por omai, lenumai, por usai, por o usai, lelusai, peporeutai, lelutai. Perdón, es que aquí hay una reduplicación porque es perfecto. También aquí tenemos reduplicación. Por eso dice peporeumai, peporeusai, peporeutai. Entonces, las terminaciones de la media pasiva son igual que el deponente. Tenemos el subjuntivo. Dijimos que tenemos la característica del alargamiento de la vocal. Aquí es igual, pero aquí lues tenemos una eta, luei tenemos una eta con iota, luomen, luete, luosin. Y la voz media pasiva del presente subjuntivo otra vez es igual que las terminaciones del deponente. Por euomai, luomai. Por eue, lue. Y luego tenemos el auristo primero. Ahí sí es diferente la voz media y pasiva. Entonces, hasta aquí todo eso lo conocemos ya. Lo quise repasar para enfatizar la diferencia entre la voz media pasiva
y que recordáramos en dónde nos encontramos. Y entonces el día de hoy nos toca el imperativo. El imperativo, dijimos ya, la forma de uso en el Nuevo Testamento, básicamente se usa en el presente imperativo y el auristo primero de imperativo. Entonces, en el presente, la voz media pasiva tiene las terminaciones del deponente. Por EU, lu, por EU, esto, lu esto, por EU este, lu este, por EU estosan, lu estosan. Entonces, y de aquí eto, ete, etosan. Ahora, una característica importante del imperativo, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, no hay primera persona de singular, ni hay primera persona de plural. O sea, porque entonces en el imperativo estaría dándome órdenes a mí mismo, en vez de decir desata, segunda persona de singular, tenía que decir yo debo desatar o yo desataría. Es decir, no se usa la primera persona ni de singular ni de plural. Entonces, está más fácil el paradigma, porque nada más tenemos que aprender la segunda, tercera persona de singular y plural en el imperativo. Lo mismo pasa en el auristo, pero en el auristo, otra vez la voz pasiva tiene las terminaciones, la voz media, perdón, tiene las terminaciones de los verbos deponentes, por usai, lusai, por usasto, lusasto, por usaste, lusaste, por usastosan, lusastosan. Y la única diferencia entonces es que tenemos la teta eta en la voz pasiva. Luteti, luteto, lutete, lutetosan. Entonces, hasta aquí tenemos los paradigmas entonces que encontramos en nuestro libro al final y que nos ayudan, hermanos, en un momento rápidamente a ver todas las diferentes conjugaciones, las diferentes terminaciones en esta página 217, en los diferentes tiempos, en los diferentes participios, en los diferentes imperativos. Entonces, de esta manera tenemos un acordeón, podríamos decirlo así, al final de nuestro texto, en cuanto a las terminaciones de los verbos en los diferentes tiempos, en los diferentes modos, en las diferentes voces. Entonces, ahí tenemos un resumen al final. Entonces, con este preámbulo, ahora sí vayamos a la lección de hoy, hermanos. Repitan después de mí, por favor. Geas- ja- Jasiasteto to onomasu. El teto Gebasileiasu. Este es parte del Padre Nuestro. Repítanlo. Agiasteto to onomasu. Adiastectoto, adia, ay, Agiasteto to onomasu. adiasteto, odiomasi, To onomasu. tu Y, onoma, su, y tenemos un espíritu Tetuto junto. Lo estoy onomasu. diciendo yo. Hagiasteto to adiasteto, onomasu. onoma, Hayas tetuto Y fíjense que es una voz onomasu. pasiva. Tenemos una teta eta, y tenemos un imperativo. ¿Cuál es el imperativo? Que sea santificado. O nomás un, santificado sea tu nombre. Otra aquí tenemos el teto que Basileyesu. el El teto teto, lleva la yeso. Muy bien. El teto es otra vez un imperativo en presente. Alguien diría, ¿cuál es la diferencia entre el imperativo auristo que está aquí, el imperativo presente? Más adelante en la lección, y lo voy a leer ahorita para que lo vean, se dice que justamente la diferencia real, el modo imperativo expresa una petición. Voy a subrayar esto. Voy a pedirles que lo subrayen en su libro. Estoy en la página 176. Por favor, subrayen esto en su libro, donde dice, el modo imperativo expresa una petición, un mandato, una súplica o un permiso. En primer lugar, eso es lo que expresa el modo imperativo. La traducción de los imperativos, la diferencia real
en el significado es una que no se expresa fácilmente en español. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué usan el imperativo auristo y el otro el imperativo presente? Las, como ya sabemos, las formas verbales presente y auristo, voy a subrayarlo también para que lo pongan en su libro, no siempre se refieren a acciones del presente o del pasado. Cuando estamos en los modos no indicativos, eso es lo importante. Aquí estamos en un modo no indicativo. Si fuera el modo indicativo, presente y auristo no hay diferencia, presente y pasado. Pero estamos en un modo no indicativo, al igual que en el subjuntivo, no precisamente refleja el pasado, en el participio no precisamente refleja el pasado, y ahora en el imperativo no precisamente refleja el pasado. Entonces, aquí adelante dice, el evento no necesariamente, el presente de imperativo se eligió cuando un autor deseaba dar una exhortación general a ser practicada. El evento no necesariamente es para ser realizado continuamente, sino que a veces el auristo no puede ser una acción, aquí está subrayado, del tiempo pasado. El auristo suele ser una petición que se da para una ocasión, aquí voy a subrayarlo, específica o puntual. El evento puede realizarse con el tiempo, pero generalmente es algo ordenado por un periodo limitado más que por una obligación de por vida. Por ejemplo, algo que yo he dicho, no existe en el español una traducción exacta del auristo. Esta es una interpretación mía, tómela con reserva, pero lo que yo diría es que la diferencia que yo haría a veces con el imperativo auristo y el imperativo presente es que el auristo sería desata, el presente activo, pero el imperativo auristo sería desata ahorita. Esa palabra ahorita que no existe en inglés, es decir, bueno, sí existe now, que es ahora, pero no lo usan en las traducciones. Yo diría que en español sería desata, pero ahorita, ¿no? Entonces, cuando dice santificado sea tu nombre, es una cuestión específica, puntual. Yo diría, santificado sea tu nombre, pero ahorita. O sea, no mañana ni pasado, ¿no? Entonces, cuando dice agiasteto, hagiasteto, tonomasu, está diciendo santificado sea tu nombre, pero ahorita, ¿no? De inmediato, puntualmente, de una manera precisa. Y luego dice, vénganos tu reino. El tetoje basileia azul. Él no dice que en ese instante venga el reino, sino que venga, pero no decimos en qué momento, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos usos del imperativo, en una forma aurista y en una forma indicativa, presente de indicativo. Vámonos al vocabulario, hermanos. Repitan después de mí. Gecastos, gecaste, gecón. Ya, pues no, mira, ahí saludo más tarde al puerto. Alguien prenda su micrófono, repita, por favor, ¿no? Gecastos, Gecastos, Gecasto, gecaste, gecaston. gecaste y gecato. esto es Gecasto. cada uno. Ok, Enopion. Enopion, Enopion significa en la presencia de ante, en la presencia de ante. Es una preposición ante más genitivo. Entonces, cuando es preposición, lleva un genitivo después. Enopion, tucurio, delante de Dios. O sea, lleva un genitivo después, ¿no? En la presencia de Dios, ante Dios. G, evangelía, evangelia, es promesa, lo prometido. E, e, aquí E es O, que sea O. Luego, aquí hay una palabra que vamos a ver al final de la lección, crasis le llaman, que es cagó, cagó, que aquí sí es una conjunción de dos palabras, por eso se llaman crasis, es caí más ego, o sea, y yo, o yo también, así yo, sería caí ego. prepare muy. La que sigue es men, men, esto significa y. Y esa no puedo ir y tengo que estar otra más. Dice men y luego dice de por una parte, por otra parte. Me de me de, es ni y ni.
Ude, Ude. ni tampoco. Pos, Os. y se usa de dos maneras. Pos se hace con asombración pos, o se puede usar como interrogación pos. ¿Cómo? Luego viene judor, judatos, to judor, judatos. Tojudón, judatos. Judor, es R la del final. Judor, judatos. Significa agua, hidráulico. Luego viene jejaris, jaritos. Jejaris, jaritos. Muy bien, esto significa gracia, favor, es un acusativo singular regular. Voy a repetir de corrido el vocabulario y repítanlo después de mí, ¿no? Ecastos, ecaston. Ecastos, ecaston. Enopion, Enopion. epangelía, epangelía. Evangelia. E, cagó, Cajó. men, Men. medé, Mede. udé, Ude. pos, Pos. judor, judatos, to judor. Tojudor, judatos. Jaris, jaritos. Jejaris, jaritos. Muy bien. Ahora, tenemos en esta lección tres paradigmas a memorizar. Repito, no tenemos la primera persona en ninguno de los paradigmas, porque es una auristo de imperativo, y tenemos solamente la segunda y la tercera persona en cada uno de los casos. El presente podemos memorizarlo, yo así me lo memoricé, eto, ete, etosan. Eto, ete, etosan. Y lue, repitan después de mí, lue, lue, Lue. desata. Lueto, lueto, lleva el acento en la epsilon. Lueto, que él, que ella desate. Luete, desatado. Luetosan, que ellos desaten. Entonces, eto, ete, etosan, podemos memorizar. Ahorita les voy a dar un truco para memorizarlo también, que es un truco sencillo y que les puede ayudar a memorizar estos tres paradigmas muy fácilmente. Vámonos ahora, dijimos que íbamos a ver en el presente la voz activa, presente activo, pero que íbamos a ver la voz media pasiva, que la voz media pasiva también tiene, tiene las terminaciones de los verbos deponentes, deponentes. Y la traducción que se hace aquí en el texto es solamente la traducción del modo de la voz pasiva. La traducción es de la voz pasiva solamente. La voz pasiva, recuerden, es la que recibe la acción. Teológicamente hablando, hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido hechos hijos de Dios. Y entonces la voz pasiva es sé desatado, o sea, es una forma de decirlo de modo imperativo. Entonces repitan, Lu. sé desatado. Esto, Esto. que él sea desatado. Lu Lues. sed desatados. Y luego luestosan, que ellos sean desatados. Entonces se dan cuenta que el presente medio pasivo tiene las mismitas terminaciones. Nos vamos con el auristo. Ya sabemos que el auristo va a tener una terminación para la voz activa, otra para la media y para la pasiva. Vamos a ver la voz activa. Luzon, desata. Lusato. Bueno, primera característica del auristo. Si fuera un pasado, llevaría una épsilon al inicio. Ya dije que como auristo no es un pasado en el imperativo. Entonces, si no es un pasado, no lleva la épsilon, pero sí lleva la sigma. La sigma que lo hace una característica del auristo. Entonces, son, sato, sate, sato, san. Es la forma en que uno se lo puede memorizar también. Son, sato, sate, sato, san. Entonces, lusato, repitan, que él, ella, desate. Lúzate,
Desatado ustedes. Lusatosan, Lusato-san. que ellos desaten. Ahora, si dijimos que el auristo tiene formas pasiva, que es diferente, y que tiene una voz media, que es diferente, aquí tenemos las dos voces. La voz media, que es como el deponente, por usai, repitan, por usai, es B. Preusai, Otra vez aquí estamos usando el modo imperativo como si fuera en presente B, pero ya dije que el auristo tiene una forma puntual. Ve en este momento, yo diría en español, ve ahorita, ¿no? Oreusasto Oreusato. es que él, ella vaya. Poreusaste, Oreusaste. id ustedes. Poreusastosan. Oreusasto-san. Entonces, este es el auristo primero, medio, deponente de imperativo. Pero ahora, el pasivo, ya dije que tiene una teta eta. Casi siempre vemos la teta eta en el texto griego. Y dice, ay, yo creo que este es un pasivo. Y aquí otra vez se cumple la regla. Tenemos teta eta y entonces tenemos un pasivo. Dice luteti, Luteti. luteto, Luteto. lútete. Lutete. Aquí es sed desatados. Lutetosan. Luteto-san. Muy bien. Entonces, este es el auristo primero, como quien dice, estaríamos diciendo, ve, sé desatado, que él, ella sea desatado, sed desatados, que ellos sean desatados. Entonces, la voz pasiva de Luo, lo que tiene aquí es la teta eta. Ahora, vámonos a la morfología. Aquí donde le dije que había unos trucos para tratar de aprendernos rápidamente estos paradigmas, para que nos ayuden a aprendernos los paradigmas. Yo me los aprendí de esa manera, hermanos. Es decir, eto, ete, etosan. Son, sato, sate, satosan. Esto, estosan. Entonces, es la forma en que ustedes consideren más importante, pero van a ver que de esta forma que les voy a dar ahorita el truco, puede ser fácil para memorizar en la morfología. Dice, los imperativos del presente y auristo están dados plenamente en los paradigmas, ya los vimos arriba. El perfecto imperativo no se da. Ya les dije en la tabla de frecuencia de uso de los modos y de los tiempos, dijimos que el perfecto imperativo no se da porque solo hay dos ejemplos en el Nuevo Testamento. Pefimoso, del verbo fimó, callar, donde dice pefimoso, calla, y eroste, del verbo ronumai, pasadlo bien. Entonces, con esto les damos ya prácticamente el perfecto imperativo, con esos dos usos. Pero decía que hay una técnica para reconocer la mayoría de las formas imperativas griegas. En las formas activas, vamos a empezar con la segunda persona de plural. Preparo una gráfica aquí al final para verlo más rápidamente. Aquí tenemos una gráfica de las terminaciones del presente activo de imperativo. ¿Se acuerdan de las terminaciones del presente activo? O, eisei, omen, ete, usi eran las terminaciones, primera, segunda y tercera. Aquí nos damos cuenta entonces, o, eisei, omen, ete, luo, lueis, luo, luomen, luete. Nos damos cuenta entonces que la segunda persona de plural es igualita que la segunda persona de plural del presente activo de indicativo. Entonces, si partimos de esta base, esto ya lo sabemos de memoria, ya nos aprendimos el paradigma del presente activo, OS y omenete usi. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente cambiamos la épsilon por un omega en la tercera persona del singular. Entonces tenemos luete, aquí es lueto. Y en la tercera persona de plural tenemos la terminación tosan. Entonces, te, to, tosan. Y si esto ya lo tenemos identificado,
Solamente tenemos que aprendernos la segunda persona de singular de este paradigma. Entonces, esto nos ayuda a memorizar rápidamente este paradigma. Yo me lo memoricé, eto, ete, etosan. Pero si no se acuerdan, escriben la segunda de plural, luete, escriben la tercera de singular, lueto, cambian la épsilon por omega, y ya saben que esta es etosan, y ya nada más tienen que aprenderse la segunda persona de singular. Es un truco para memorizar el presente activo de indicativo. El auristo. Otra vez tenemos la sigma, sasase, samen, sate, san. Esas eran las terminaciones del auristo primero activo. Pero ahora estamos en el primero activo de indicativo, auristo primero activo, pero de indicativo. Sasase, samen, sate, san. Entonces, la segunda de plural del imperativo es igualita que del imperativo activo activo de imperativo es igual que el auristo primero activo, lusate, se, samen, sate, san. Y otra vez solamente le cambiamos la épsilon por omega y tenemos la tercera de singular, lusato. Y otra vez tenemos la terminación tosan, lusatosan. Entonces, ¿qué característica tenemos en el auristo primero activo de imperativo? Una sigma. No tenemos épsilon al inicio porque no estamos hablando de un pasado. Por eso es auristo primero activo de indicativo. Y luego tenemos el presente medio pasivo deponente de imperativo. Este es el presente. Ya dijimos que son las terminaciones también. Repitan conmigo, lu, u, lu, u, Lu, u, lu, esto, nuestro, lu, este, Lueste. lu, estosan. nuestros, Muy bien. Entonces, la media de pasivo tiene la terminación ste y otra vez la épsilon se cambia por omega, sto y luego stosa. Entonces, solamente hay que aprender la segunda de singular. Estas son las terminaciones. La segunda varía, pero yo me la aprendí como eto, ete, etosan. Ste, sto, ste, stosan. Es una forma de memorizarlo. Pero vámonos a la lección de hoy. La lección de hoy explica esto que les acabo de decir de manera gráfica, con más palabras, y ustedes lo van a tener cuando lo lean, se acuerdan de esta gráfica que vimos. Entonces, dice, existe una técnica para reconocer la mayoría de las formas imperativas griegas. Para las formas activas, comience con la segunda persona de plural. Por ejemplo, luete y lúsate. Quite el sufijo te, agregue un sufijo to. Para la tercera persona del singular, lueto se cambia a lueto con omega. Lusate a lusato. O un sufijo tosan para la tercera persona del plural imperativo, luetosan, lusatosan. Y el deponente pasivo y las formas de la voz media funcionan de la misma manera con los sufijos, ya lo vimos, ste, sto, stosan. Entonces, lo que tienes que hacer, hermano, es memorizar, como siempre, la segunda persona de singular para cada paradigma. De todas maneras, hermanos, en el examen de esta lección y en el de medio curso viene uno de estos paradigmas. Entonces, mejor memorizarlos de una vez ahorita, porque va a venir en el examen de esta semana, viene en el de medio curso también el paradigma. Entonces, mejor ya memorizar los tres paradigmas completamente y ya los tienes dominados para los dos exámenes. A veces la forma de memorizar paradigmas es escribirlos, 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 escribirlos hasta que ya los escribas de memoria. Eto, ete, etosan. Esto, este, estosan. Son, sato, sate, satosan. Y de esa manera tienes los tres paradigmas que hay que memorizar. Pero vienen para reconocer. O sea, estos son los que más se utilizan, por eso hay que dominarlos de memoria. Pero es importante que puedas reconocer también el auristo primero pasivo, deponente de imperativo, que tiene la teta, eta, luteti, luteto, lutete, luteto, san. Y el auristo primero, ya dije medio deponente, que tiene las terminaciones del deponente, por eusai, por eusasto, por eusaste, por eusasto, san.
Entonces, esta es una forma de reconocer rápidamente. El paradigma del imperativo para los verbos deponentes no ha sido dado, excepto para el auristo voz media, porque los deponentes usan las mismas terminaciones que las formas encontradas media y pasiva para luo. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a verlo en nuestra tabla de verbos. Les dije que ustedes tienen en su apéndice, tienen apéndices muy valiosos. Lo van a aprender a apreciar cuando empiecen a necesitar buscar algunos datos. Y entonces, si nos vamos al imperativo, aquí tenemos el presente, el imperfecto, en los apéndices, tenemos, aquí está el auristo. Entonces, el deponente, ¿se dan cuenta? Por usai, lusai. Por eso es que no aparece el paradigma de los deponentes para memorizar, porque son los mismos de la voz media que sí está en los paradigmas a memorizar. Entonces, cuando dice lusai, por eusai, lusasto, por eusasto, lusaste, por eusaste, lusastosan, por eusastosan. Entonces, no aparecen esos como paradigmas en la lista de paradigmas que tenemos en esta lección, porque son los mismos. Esa es la idea justamente. Ahora, finalmente, como se puede ver en los paradigmas, la segunda persona del plural del imperativo, lueste y por eueste, es la misma que la segunda del plural indicativo. Ya dijimos esto. ¿Cómo podemos saber si es presente o si es imperativo? Solo el contexto determinará qué modo es del que se trata. Solamente el contexto. Sin embargo, si la expresión es negativa, entonces ya normalmente se usan diferentes partículas negativas. Ahí sí podemos diferenciarlo. Por ejemplo, en el modo indicativo, la partícula negativa que usamos es uluete. No estás desatando. Entonces, aunque se escribe igual aquí, el presente indicativo, aquí el imperativo indicativo dice me luete, es la misma palabra luete y luete, pero esta partícula negativa es para el modo indicativo, u, y la partícula me es para el modo imperativo. Como que el me es más fuerte, me luete. En francés hay una expresión que dice me no, o sea, claro que no. O sea, es una expresión de más fuerte que decir nada más no estás desatando, no desates en forma imperativa. Por eso digo que el imperativo en este caso es más fuerte. Entonces, vámonos. Alguien diría en esta clase, hermano, todo está bien, ya entendimos bien lo de el modo imperativo, sus terminaciones. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Me harían una pregunta difícil que el maestro Goya la contestó en este apéndice, en el 25.5. Habla de los verbos irregulares, porque con justa razón ustedes se preocuparían por los verbos irregulares. Dirían, está muy fácil con los regulares, pero ahora los irregulares, ¿cómo los manejamos? Las formas verbales irregulares que has aprendido, ¿cuáles son esas, hermanos? Verbos contractos, alfa, epsilon, omicron, y los verbos líquidos, mu, nu, nu, ro. Entonces, si termina el tronco en esas consonantes, es líquido. Si termina en esas vocales, es contracto. Son verbos irregulares. Pero también los auristos segundos nos cambian el tronco. Entonces, son formas irregulares. ¿Cómo manejamos estos irregulares en imperativo? Aquí dice, agregan las terminaciones imperativas a la palabra paradigmática luo a sus propias raíces apropiadas. Lo voy a subrayar aquí. Subrayen ustedes. Agregan las terminaciones imperativas a la palabra paradigmática luo a sus propias raíces apropiadas. Justo como el participio, justo como lo vimos en el subjuntivo. Es lo mismito, hermanos, ya lo conocen. Entonces, si conocen los troncos verbales irregulares, entonces ya podemos hacer el análisis gramatical de las formas imperativas. Y en la lección, en las tareas de esta lección van a encontrar algunos verbos irregulares. Entonces, es importante que ahorita los identifiquen y cuando hagan la tarea,
practiquen el uso de los verbos irregulares. Practiquen dominar el análisis gramatical de verbos irregulares. Por ejemplo, polleo. En indicativo diríamos polleíte. ¿Cuál es el imperativo? Polleíte. El poiésate en el auristo. Tenemos una épsilon, entonces y en el imperativo, en el auristo activo, no tenemos la épsilon en el caso del imperativo. O sea, el presente activo es polleite porque es un verbo, en este caso termina en una épsilon. Entonces, este es un verbo ¿de qué tipo, hermanos? Es contracto, un verbo contracto. Entonces, el verbo contracto tiene problemas en la tercera persona. ¿Cómo se conjuga? Polleite. ¿Cómo se hace en el presente activo e imperativo? Es la misma terminación de la segunda persona del plural. Ya dijimos que son iguales. Pero el auristo, en este caso, lleva la épsilon en el indicativo y en el imperativo, aunque se escribe igual lo demás, pollésate, no lleva la épsilon. Este es el imperativo. La segunda persona de plural en modo indicativo es igual que la segunda persona de plural en modo imperativo. Aquí tenemos otro verbo irregular, genau. Termina en nu. Entonces, este es un verbo líquido. Y su tercera persona, ¿cómo se resuelve el problema lingüístico de la tercera persona? Alargando la alfa con un acento circunflejo. Entonces, genate. ¿Cuál es el modo imperativo? Igualito, hermanos, genate. Entonces, si ya conocemos el modo indicativo, hermanos, ya conocemos el modo imperativo de los verbos irregulares. ¿Se dan cuenta? Porque, ¿qué pasa con el indicativo? El auristo activo lleva la épsilon. Genésate. El imperativo no lleva la épsilon. Nada más dice genésate. Entonces podemos rápidamente, como ya conocemos esto, rápidamente ya sabemos que el imperativo tiene las terminaciones de la segunda persona de plural, pero además no lleva la épsilon. Aquí tenemos otro, lambano. Aquí un auristo segundo cambia totalmente el tronco y es auristo segundo es el lábete. ¿Qué pasa con el imperativo? Pues usamos lo que ya conocemos. Nada más le quitamos la épsilon. Entonces, lábete. La que sigue, ginomai, tenemos otro verbo aquí que termina en... No, este es un verbo omai. Perdón, tenemos un verbo omai, ginomai. Entonces, ¿cuál es el auristo segundo? Cambia el tronco. Egeneste. El auristo segundo de ponente. ¿Cuál es el imperativo? Igualito, nada más le quitamos la épsilon. Geneste. ¿Por qué le quitamos la épsilon? Porque no es un pasado aquí. El modo imperativo no es un pasado, es un presente puntual, un presente enfático, yo diría también. Meno. Un verbo líquido termina en u. El indicativo es emeinate. El auristo activo cambia el tronco, entonces es emeinate. ¿Cuál es el imperativo de este verbo irregular? Meinate. Entonces, hermanos, lo que podía ser un problema, que alguien diría, hermano, ya se nos complicó mucho, ¿cómo lo hacemos con los verbos irregulares? Es igualito que como ya lo hicimos con los verbos irregulares, tanto los verbos contractos, los verbos líquidos y los auristos segundos. Simplemente le quitamos la épsilon. Se dan cuenta que este análisis se simplifica de esa manera, ¿no? Ahora, el uso. Aquí vamos a lo que nos interesa a nosotros. El uso, ¿para qué nos sirve el imperativo, hermanos? Ya dije algo al principio de la clase, pero lo voy a repetir. El modo imperativo expresa una petición, un mandato, una súplica o un permiso. La traducción de los imperativos dados en los paradigmas anteriores no hace distinción entre los imperativos del presente y del auristo. La diferencia real en el significado es una, o sea, la traducción. Otra vez, no se expresa en español fácilmente. En el texto original dice no se expresa fácilmente en inglés. Yo diría que en español a lo mejor con la palabra ahorita, ¿no? Pero bueno, eso es interpretación mía, ¿no? La diferencia real en el significado
es una que no se expresa fácilmente en español. A veces las dos formas son indistinguibles en significado, dependiendo del tipo de verbo usado, la situación, el estilo del autor, la influencia de la Septuaginta. Es importante también la Septuaginta con la tendencia de usar el hebreo u otros factores y traducir el hebreo al griego, ¿no? Como usted sabe, las formas verbales presente y auristo no siempre se refieren a acciones del presente o del pasado. Ya le dije que subrayaran esto. En los modos no indicativos, como ocurre con el participio, el subjuntivo y ahora el imperativo. Como punto de partida, el presente de imperativo se eligió cuando un autor deseaba dar una exhortación general a ser practicada siempre que fuera aplicable. El evento no necesariamente es para ser realizado continuamente, como algunas veces se creyó que es una práctica general. Si se desea un cumplimiento continuo, uno debe normalmente comunicar eso explícitamente, por ejemplo, con el adverbio adialeitus, o sea, sin cesar. Hacer esto sin orar, por ejemplo, sin cesar. Orar, un imperativo. Pero si agregamos adialeitos, es orar sin cesar. Como una prohibición con me, el presente de imperativo puede a veces ordenar que se detenga una acción que ya había comenzado también. Como digo, como que el presente de imperativo a veces dice, por ejemplo, me claíe, no llores más. Viene del verbo claío, se usa en Apocalipsis y en Lucas 7. Entonces, el auristo de imperativo, por eso le dije que lo subrayaran, no puede ser una acción del tiempo pasado. O sea, ¿cómo pueden decirle a alguien que haga algo que ya pasó, algo previamente? El auristo de imperativo suele ser una petición, orden, etcétera, que se da para una ocasión específica o puntual. El evento puede realizarse repetidamente con el tiempo, pero generalmente es algo ordenado por un periodo limitado, más que como una obligación de por vida. Por ejemplo, en el estanque de Siloé, el Señor Jesús le dice a aquel hombre, Upage nipsai, Upage nipsai. O sea, lávate, ve a lavarte en el estanque, Upage. Como que dice, como si le dijera, vete ahorita a lavar en el estanque, ¿no? En presente, por ejemplo, aquí un ejemplo de presente de uno de auristo. Dice, me crinete, kai u me critete. Me crinete es no juzguéis. Es un presente, no juzguéis, ahorita no juzguéis. Kai u me critete y no seráis juzgados. O sea, el presente de imperativo prohíbe juzgar como una práctica general. O sea, puede usarse como una práctica general en el presente, pero en auristo, cuando dice Pilato a los fariseos, catatonomón, gemón, clínate autón. Catatonomón, de acuerdo a su ley, catatonomón, jumón, de acuerdo a la ley de ustedes, clínate autón. Entonces, juzgadle ustedes, catatonomón, según la ley de ustedes, clínate, juzgadle según vuestra ley. Entonces, aquí se dan cuenta que está usando el auristo como con un énfasis, juzgadle ustedes. Yo diría en español, juzguenle ahorita, pues. Juzguenle según vuestra ley. Pilato está diciendo a los judíos que lleven a cabo un juicio específico sobre un caso específico en lugar de establecer un comportamiento general. ¿Se dan cuenta? Con estos dos ejemplos captamos bien el significado, entonces, del imperativo presente y del imperativo auristo. Entonces tenemos aquí el uso del imperativo con los dos tiempos en que se utilizan 1800 veces, casi 1000 veces en el presente, casi 800 veces en el auristo en el Nuevo Testamento. Por eso decía que sin esta lección estaría incompleto el curso de griego, porque no tendrían ustedes los elementos para analizar el modo imperativo. Vámonos ahora. El profesor Bo profundizó un poquito más. Y saber qué más, de qué otra manera se usa el subjuntivo. O sea, ¿qué otro uso tiene el subjuntivo?
El subjuntivo puede usarse como imperativo. Ya vimos el subjuntivo. Ahora, ¿cómo usamos el subjuntivo como imperativo? El modo subjuntivo se utilizó en dos construcciones que funcionaban como imperativos. Estas complementan los usos del subjuntivo dados en la lección 22.6 y 23.6. Y son el subjuntivo prohibitivo. O sea, el auristo de imperativo. Ya dijimos que el imperativo tiene un auristo. Entonces, el auristo de imperativo no se utiliza para las provisiones con me. En lugar de ello, un auristo de subjuntivo en segunda persona se utiliza de manera idiomática para tal prohibición. Esto se llama el uso prohibitivo del subjuntivo. Voy a subrayarlo. A veces le dan nombres rimbombantes o subjuntivo prohibitivo. Lo siguiente ilustra el uso de órdenes positivas y negativas. Por ejemplo, positivo lue, desata. Melue, no desatas. Luson, que desaten. Meluces, no desaten. Solo recuerda que el imperativo se usa en 3 de las 4 situaciones de dar órdenes. El subjuntivo prohibitivo se encuentra solo en una orden en auristo negativo. Eso es lo que llaman alguien diría, si no nos hablaron del subjuntivo prohibitivo, nunca supimos de qué se trataba. Bueno, este es el subjuntivo prohibitivo. Entonces, tenemos un subjuntivo prohibitivo. El subjuntivo hortatorio, otro nombre rimbombante que le dan los que estudian la gramática. No existe una forma imperativa para la primera persona de plural, para la primera persona. Sin embargo, la primera persona de plural en subjuntivo, voy a subrayarlo aquí, en subjuntivo, se utiliza en una cláusula independiente, sin usar gina ni ean, que son las que se usan siempre para el subjuntivo, para exhortar a un grupo que incluye al orador. O sea, se está incluyendo el orador en esa exhortación. Por ejemplo, agapomen alelus. Agapomen alelus. Agapomen, amémonos, alelus, unos a otros. Entonces, este es un uso del subjuntivo hortatorio, le llaman. Este uso del subjuntivo es uno de los pocos donde el subjuntivo ocurre sin una conjunción introductoria. O sea, ya estamos acostumbrados a que el subjuntivo siempre tiene una conjunción introductoria, gina, gean, etc. En este caso, este es uno de los pocos casos donde el subjuntivo ocurre sin una conjunción introductoria. Pero recuerde que es solo hortatorio si está en la primera persona de plural, en una cláusula independiente. Como esta, amémonos unos a otros. Está incluido ahí la primera persona de plural. Por último, les dije que hay una palabra en el vocabulario, una palabra que se notó, que es cago, que tiene una marca de respiración, a pesar de que comienza con una consonante. Alguien dirá, hermano, pero si las formas, los espíritus suaves y rudos solamente se dan cuando empiezan con una vocal. Tienen razón. Solamente en vocales, excepto con la ro, que es la única excepción, como rema. Pero lo que sucede aquí es que viene una combinación de caí y ego. Entonces, la marca de respiración solamente está indicando que hay una fusión. En inglés le llaman crasis, una fusión de dos palabras. O sea, estamos leyendo esa palabra, pero realmente la fusión de dos palabras, caí y ego. Y es una lección corta la de hoy, yo sé que es corta. No quise abarcar otra lección, hermanos. Prefiero que ustedes dominen primero el imperativo. Podría haber dado hoy la clase del imperativo y el infinitivo, pero preferí dar solamente el imperativo. Quiero que lo dominen, quiero que repasen lo que vimos, lo repasen con calma y puedan sacar las dudas. Y cuando hagan los ejercicios, si hay dudas en el grupo de práctica, pues ver cuáles son las diferencias que existen a veces en alguna u otra respuesta. A mí me encantan esos grupos de práctica, porque ahí es donde se pone a prueba lo que memorizamos
se pone a prueba lo que sabemos, se pone a prueba el análisis gramatical. Por ejemplo, aquí dice, el primer ejercicio es identificar el imperativo. Encerrar en un círculo los imperativos. Ahora, más de una respuesta por línea es posible. Y algunas formas puede ser ya sea de imperativo o indicativo. Acuérdense que la segunda persona de plural puede ser imperativo o indicativo. Y luego haga el análisis gramatical de los imperativos y tradúzcalos. Esto nos pone a practicar lo que aprendimos en la lección. Después viene una composición de forma. Aquí ahora es que del español ustedes se van al griego. Escriban la forma correcta en griego que corresponde al imperativo en español o frase subjuntiva. Usando los paradigmas, aquí falta un acento, pónganselo por favor. Luego, por el U o ma lleva otro acento, pónganselo en su libro por favor. En la U y en la por el U o ma. Si la forma puede ser singular o plural, escriba ambas. Proporcione las formas del presente y auristo solo donde se indica. Y por último, lo que más nos interesa, hermanos, creo, en este curso, ustedes deben haber hecho la traducción de todos los textos bíblicos, hermanos. Si ustedes ya tradujeron todas las tareas, hicieron los análisis gramaticales de todos los textos que hemos aprendido, ustedes ya pueden revisar una gran parte de textos bíblicos del Nuevo Testamento. Y aquí ahora el autor seleccionó textos bíblicos que tienen imperativo. ¿Para qué? Para que ustedes practiquen ahora el imperativo. Entonces tenemos ahora 15 versículos, no son 10 ahora, son 15. Qué bueno que tenemos una mayor práctica para poder practicar la traducción del imperativo, hacer los análisis gramaticales y poder después hacer la traducción correcta. Pues hermanos, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Deje de compartir para poder. Si se escuchan o hay preguntas, hermanos. Es una lección sencilla, yo creo, pero muy importante en imperativo. Se dan cuenta, estamos llegando al final del curso, pero nos falta esta lección, hermanos. Cómo manejar los imperativos. Nos falta cómo manejar los infinitivos la próxima semana, Dios mediante. Después, dos verbos mi, y después simplemente ya es una lección de complemento, es usos de los adjetivos. Creo que la lección de hoy, hermano, está clara, nomás es la práctica, porque todo sí es comprensible, nada más si nos falta esta práctica, pero la verdad, bueno, al menos para mí se me hizo clara, solo es cuestión de practicar. Gracias, hermano. Sí, yo siento que es una lección sencilla y por eso no quise abarcar más, no quise abarcar otra lección. Prefiero que ahorita dominen el imperativo. Si ustedes ponen en esta semana tiempo a la traducción de los textos bíblicos sobre todo, ya ganamos, hermanos, porque ya aprendieron a manejar el imperativo. Bien, hermanos. Sí, terminamos antes la clase hoy también, por lo mismo, sí, es una clase sencilla. Y repito, no quise entrar a la siguiente. Prefiero que dominen el imperativo antes de entrar al infinitivo. Si no hay ninguna pregunta, comentario, pediría a mi hermano David Amador que nos despida con una palabra de oración. Después prendan sus cámaras para despedirnos todos, hermanos. Como dijo un maestro, hay que prenderlas al final para que vean que sí estuvieron, ¿verdad? Para ver que ahí están, hermanos, ¿verdad? Para conocerlos. Sí, yo paso lista para ver que sí estuvieron presentes. Bueno, sí, vamos a orar, hermanos. Gracias a nuestro Dios por cada uno y por la clase. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Marcos. Te damos gracias por su empeño, Señor, y por el buen corazón que él ha tenido para guiarnos, Señor, en este estudio.
Gracias, Padre, por cada uno de los que participamos como alumnos, Señor. Sabemos, Padre, que nuestra capacidad viene de ti y sé tú, Señor, quien nos guíe, Padre, en la comprensión de todo lo que hemos de estudiar en la semana, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por quienes hacen posible la transmisión, Señor, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de los alumnos, sobre todo a quienes no estuvieron hoy, que sea tu gracia y tu bondad sobre cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Amén.